Prolar, todo lo que requieras en equipo médico, presentan Mi Médico de Confianza, con el doctor Héctor Alejandro Acosta Ramos. Iniciamos. Bienvenidos a otra emisión del programa Mi Médico de Confianza. En esta ocasión, y gracias a las peticiones de todo el público, de toda la audiencia, tenemos con nosotros a un angiólogo que ahorita, comentando antes del programa, no es aquel que ve las anginas, sino que el doctor Carlos Garcidueñas Briceño nos va a hacer una exposición de a qué es a lo que se dedica el angiólogo y qué enfermedades son las que él trata. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. El doctor Carlos es egresado de la Facultad de Medicina de León y con la especialidad en angiología en el Centro Médico Nacional de la Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así es. Doctor Garcidueñas, ¿qué nos puedes explicar de la angiología? ¿Qué hace un angiólogo? Ok, la especialidad como tal incluye lo que es angiología y cirugía vascular. Nos dedicamos básicamente a ver todas las enfermedades de la circulación, arteriales, venosas y linfáticas, saliendo del corazón, prácticamente todo es de nosotros. En pocas palabras, vascular, todo lo de la circulación, así es. ¿Cuál es el campo de acción o cómo te identifican más las personas? Ok, ya por fuera en lo que es la consulta, lo que más se ve es problemas venosos, básicamente todo lo que son las varices, desde las más pequeñitas, las arañitas, hasta ya problemas de varices muy grandes, úlceras varicosas, trombosis, que es lo que más se ve en la consulta. Y por el lado del hospital, lo que más se ve son las enfermedades arteriales, embolismos arteriales, pie diabético, aneurismas, embolias cerebrales, todo lo de enfermedad carotidia es lo que más se ve en los hospitales, que es por lo que más se reconoce como tal al angiólogo. Ya abordando el tema que nos ha pedido el público que tratemos acerca de las varices, ¿por qué aparecen las varices? Porque las varices o la insuficiencia venosa como tal es una de las enfermedades más comunes en la población en general. Cerca del 30 a 40% de las mujeres tienen algún grado de insuficiencia venosa, tienen alguna arañita, varices un poquito más grandes, y generalmente el problema es un problema congénito, un defecto hereditario de nacimiento, en el cual una de las venas principales superficiales se enferma y eventualmente desarrolla las varices. ¿Las varices la podemos desarrollar cualquier persona? Cualquier persona, incluso en los hombres es bastante común. Te podría apostar que no te has revisado tus piernas para ver si tienes alguna venita. La mayoría tendremos algún grado de insuficiencia venosa. Se divide en grados, los más leves son las arañitas, venas pequeñitas. Las varices ya como tal es en grado 2 y después ya empiezan los síntomas más graves como las piernas hinchadas, pesantez, ardor, comezón, cambios de coloración y finalmente las úlceras. Si tomamos en general todos los síntomas y todos los grados, la mitad de los hombres y la mitad de las mujeres tenemos algún grado de insuficiencia venosa. ¿Cuál es el tratamiento? Vas poniendo por grados desde las arañitas, que muchas veces acuden con nosotros ya con el diagnóstico de telangiectasia. Así es. Entonces somos muy dados nosotros como médicos a utilizar esos términos técnicos, pero el paciente luego se confunde, ¿sí? Entonces aquellas arañitas o venitas muy pequeñas que se alcanzan a ver como ramificaciones serían las telangiectasias. Así es. A partir de entonces, ¿qué tratamiento se lleva de esas hasta las varices más complejas? Perfecto. Vamos a imaginarnos el sistema de las venas superficiales como un árbol, un tronco, unas ramas y las hojitas. Cuando hablamos de telangiectasias, venas reticulares o arañitas, estamos hablando de las hojitas. Es la vena más pequeñita y más pegada a la piel. Puede ser la manifestación de una enfermedad un poco más avanzada. Si se enferma el tronco, pues la manifestación estará en las ramitas. Lo primero y lo más importante es una valoración completa. Acudir a consulta con el angiólogo,
Cualquier angiólogo va a hacer una revisión completa, verificar la extensión de la enfermedad, seguramente hará un ultrasonido en consultorio, revisará los troncos, revisará las telangiectasias, y dependiendo de esto hay un gran abanico de posibilidades en cuanto al tratamiento. Si hablamos de lo más leve, que son las arañitas, las telangiectasias, es donde más opciones tenemos de tratamiento. Generalmente, o los más comunes son dos: la inyección o la escleroterapia, o el tratamiento láser a través de la piel. Cualquiera de los dos tratamientos, si está bien indicado y bien realizado, es altamente efectivo desde el punto de vista estético. Todas las arañitas son estéticas, a menos que dependan de alguna enfermedad un poquito más avanzada. Entonces, los tratamientos más comunes serían esos. Telangiectasias se tratan con escleroterapia, que es la inyección de medicamento directamente dentro de la vena, o láser transcutáneo, en el cual disparamos un láser muy potente en un punto muy pequeñito directamente sobre las venitas y las quema. De repente la pregunta del auditorio es en relación a los costos. ¿Es caro? Porque algunos médicos llegan aquí los fines de semana, no sabemos ni dónde estudiaron, quiénes son, y llegan inyectando a 1000 pacientes, y luego nos llegan a nosotros las complicaciones, ¿verdad? Que no sabemos qué fue lo que le desarrolló la úlcera o qué se inyectó. ¿Es caro este procedimiento? Ok, de entrada, bueno, sería una valoración inicial como cualquier otra consulta. En mi caso, yo a todos mis pacientes les incluyo el ultrasonido dentro de la consulta. Tratamientos completamente estéticos, como las arañitas, se maneja generalmente por sesiones. Todo dependerá de la extensión de la enfermedad. La sesión ronda, también dependiendo del médico, de los medicamentos o de la combinación de tratamientos, entre los 1,000 y 1,500 pesos por sesión. La pregunta siempre es: ¿cuántas sesiones me va a llevar? Bueno, puede llevar de 1, 3, 5, todo dependerá de la extensión de la enfermedad, pero mientras menos arañitas, menos extensa, obviamente el tratamiento será mucho más rápido. Entonces vamos a hacer un poquito de énfasis en esto: acudir con personas que tienen esa capacidad, que ya tienen alguna relevancia dentro de la ciudad de Irapuato. Lo más importante para que el tratamiento sea efectivo es que esté bien indicado y bien hecho. Para que esté bien hecho depende mucho de la experiencia. Hay que hacerlo muchas veces para que las cosas salgan bien. Sí, es muy común que vienen médicos, o incluso por allá hay algunos médicos que realizan escleroterapia porque realizaron algún curso sobre flebología, creen tener la experiencia. Los medicamentos están a disposición de cualquier médico, en teoría cualquiera podría realizarlo, pero lo importante es que se haga de forma adecuada, precisamente para evitar complicaciones, que si no se realiza adecuadamente, las complicaciones sí pueden llegar a ser bastante delicadas, como úlceras, lesiones graves, casos de trombosis, cuestiones que al final de cuentas resultan mucho más caras. Ahora sí que lo barato sale caro. Entonces realmente no es tan caro y es accesible prácticamente a todas las economías. Cuando ya son varices mayores, ¿cuál es la opción? Okay. La gente se asusta cuando uno dice safenectomía, o sea, como que la palabra nos traduce algo así impresionante. ¿Qué es eso? Regresando al ejemplo del árbol, el tronco que da las varices es una vena que generalmente es la safena mayor, es una vena que va del tobillo hasta la ingle. Eso solo se puede detectar por ultrasonido y es la principal causa por la cual salen las varices. Las varices, esas venas grandes que se palpan, que la gente las nota como bolas que protruyen a través de la piel. El tratamiento generalmente tiene que ver con eliminar esa vena enferma, que es la safena. La safenectomía, que consiste en arrancar completamente la vena, pues ya prácticamente cayó en desuso. En el resto del mundo, en los países desarrollados, es raro el paciente que se somete a una safenectomía. Desafortunadamente aquí en México, especialmente en las instituciones públicas, es la única opción que hay. Sigue siendo una cirugía que se hace mucho en México, es una cirugía muy efectiva cuando se realiza igual adecuadamente, guiada por un ultrasonido, con un médico que tiene suficiente experiencia. Entonces la safenectomía como tal ya no se recomienda. Las opciones actualmente en todo el mundo se llama safenoablación. Consiste en eliminar la vena quemándola desde dentro por diferentes medios, puede ser láser o radiofrecuencia, con la ventaja de que se hace con anestesia local. Es un procedimiento completamente ambulatorio. El paciente entra a las 9 de la mañana, a la 1 de la tarde ya está en su casa.
se reintegra su trabajo en 2 o 3 días, no se realiza ninguna incisión, todo se realiza por punción, ya no hay que poner bloqueos. Hay pacientes que se operan un viernes y se regresan a trabajar un lunes, y obviamente esto a largo plazo es mucho más benéfico para el paciente cuando se hace, y repito, en las manos adecuadas y cuando se hace bien indicado. Actualmente, ¿como cuántos angiólogos existen aquí en nuestra ciudad? En Irapuato hay exactamente 7. 7 angiólogos. 7 angiólogos. ¿No es una especialidad muy común? O sea que en todo el país hay 500. La mitad están en el DF. El resto estamos distribuidos en todo el país. En verdad somos muy poquitos. Es una especialidad relativamente nueva. Está 30, 40 años más o menos en México. Ya empezaron las preguntas del auditorio. Aquí nos dicen, se me hinchan las piernas. Con levantarlas no es suficiente. No baja lo hinchado. ¿Qué puedo tomar? Ok. El edema es una manifestación de una insuficiencia venosa. Es un grado 3 generalmente. Y el edema no se quita con medicamentos. Es una falsa creencia incluso entre los médicos, que es bastante común que receten diuréticos. El diurético actúa sobre la sangre que está dentro de las venas, que pasa por los riñones y orinan el exceso de líquido. Cuando se hinchan las piernas, ese líquido está por fuera de las venas entre la grasa. Entonces los diuréticos no tienen ningún efecto. No hay ningún medicamento como tal que esté plenamente indicado para controlar el edema de las piernas cuando es de origen venoso. Para esto, lo mejor son unas medias de compresión. Las medias de compresión es como cualquier dispositivo médico. Es como comprarse una silla de ruedas, unas muletas. Uno no llega simple y sencillamente a una tienda de autoservicio y pide unas medias. También tienen que estar bien indicadas, tienen que tomar medidas, tiene que verlas el médico, determinar cuál es la causa del edema. Y una vez teniendo la causa, el edema cuando es venoso en 2 o 3 días prácticamente desapareció. ¿Hay alguna diferencia entre las varices en personas blancas o en personas morenas? La diferencia es que en las personas blancas las venas más superficiales son más notorias. No se producen más en las personas con piel oscura, ni son más graves en las personas con piel oscura. Pero las personas con piel blanca tienden a pedir atención mucho antes que las personas de piel oscura, porque estéticamente se notan más. Pero no, en verdad no hay ninguna diferencia en ese sentido. Otra pregunta del auditorio. Tengo pesantez en piernas y mucha sensibilidad en piel, como si me quemara por dentro. ¿A qué se debe? Es lo mismo, conforme pasa el día y la sangre se estanca en las venas, se empieza a hinchar la pierna, la piel se estira, se rompe desde dentro y eso empieza a crear el ardor y la comezón. La sangre que está estancada da la sensación de pesantez, de piernas cansadas, de hinchadas, una sensación de que va a reventar la pierna desde dentro. Son manifestaciones de insuficiencia venosa que deben de controlarse primeramente con una media de compresión. Antes que intentar cualquier medicamento, lo más importante para el edema es una media de compresión. ¿Cuál es la historia natural de estas venas ya en esa expresión? Porque hemos visto en ocasiones algunas piernas que parece como si trajeran un hemisferio de tanta tortuosidad de la vena. ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Y cuáles son las urgencias que debe de tener en cuenta el paciente para acudir inmediato con alguien preparado? Perfecto. Idealmente deberían de acudir en cuanto noten alguna vena anormal. Si dejamos avanzar la enfermedad, especialmente cuando el problema es la safena o hay varices, tarde o temprano se presentará alguna complicación. Es cuestión de tiempo. Inicialmente se darán los síntomas, la pierna hinchada, posteriormente se presentarán cambios de coloración en la piel, se empieza a oscurecer, la piel se empieza a poner algo dura y se puede desarrollar alguna de 3 complicaciones: trombos dentro de las venas, úlceras o sangrado. Ninguna de estas complicaciones es grave en el sentido de que pongan en riesgo la vida del paciente, pero son muy molestas, son caras y sí se consideran como tal una urgencia. En ese caso deben de acudir inmediatamente con el angiólogo. Especialmente, bueno, es bastante común que los asusten a los pacientes diciéndole que si no se operan les va a salir un coágulo que se les va a ir al cerebro. Eso no pasa, es prácticamente imposible. Los trombos que se forman dentro de las varices son trombos que se quedan
prácticamente de forma exclusiva dentro de las venas, pero sí complican mucho los tratamientos, las endurecen, son dolorosas, se llegan a infectar y condicionan el desarrollo de más complicaciones, y en esos casos sí generalmente requieren alguna intervención de forma prioritaria, no de un día para otro, pero sí hay que programar cirugías más o menos rápido. Yo te he visto en quirófano realizando fístulas arteriovenosas. ¿Les puedes explicar a nuestros amigos del auditorio qué es eso? En pacientes con insuficiencia renal que requieren hemodiálisis, para poderse conectar a la máquina para limpiar su sangre necesitan tener un acceso directamente a las venas. Lo más común en muchas unidades es que les pongan los catéteres venosos. El problema de los catéteres es que tienen muchas complicaciones, se rompen, se infectan, son infecciones que llegan directamente al corazón, tapan las venas. Prácticamente en todos los países del mundo la recomendación es que los pacientes no se hemodialicen por un catéter. La opción, o la principal opción, es la fístula. Lo que hacemos es en el brazo, en cualquiera de los dos brazos, conectamos una vena directamente con una arteria mediante una incisión pequeñita de 2 o 3 centímetros con anestesia local. Esto fomenta que las venas crezcan de tamaño en el brazo y pasadas 4 a 6 semanas se pueden puncionar y conectar directamente a la máquina. Prácticamente es un salvavidas para los pacientes. Estamos hablando de que una fístula les puede durar 10 o 15 años en comparación con un catéter que está diseñado para durar 2 o 3 meses. Eso depende mucho del nefrólogo. Es una exigencia que deberían de hacer todos los pacientes en hemodiálisis, que se les realice la fístula incluso antes de que entren a hemodiálisis por primera vez, y es la cirugía que más hago yo aquí en Irapuato, precisamente porque hay varias unidades de hemodiálisis, hay muchísimos pacientes en hemodiálisis y es una cirugía que prácticamente no se hacía. Ahorita estamos haciendo más o menos entre 60 y 80 al año bueno, se hacían a lo mejor 20 o 30 antes. Excelente. Otra pregunta del público: estoy en tratamiento tomando Fabroven. Tengo 15 días tomándolo, no veo mejoría, ¿es normal? ¿En cuánto tiempo debo de sentirme mejor? Todos los medicamentos flebotónicos como el Fabroven, Flevodia, Daflón, Cies, Benalot, son prácticamente lo mismo. Lo que hacen es darle un poco más de tono a las venas para que no se estanque la sangre. Cuando hay muchos síntomas, ardor, comezón, pesantez o edema, el medicamento por sí solo no va a ser suficiente. Con las medias y el medicamento en 3 días deben de notar una mejoría prácticamente al 100%. El medicamento solo mejorará más o menos entre un 20 o 30%. Entonces, a los 15 días solo con el medicamento lo más probable es que pues tenga un tratamiento incompleto, no esté usando sus medias y no va a notar mejoría aún si lo sigue tomando. Otra pregunta del público. Paciente de 40 años con insuficiencia venosa, tengo varices, me recomendaron caminar 30 minutos al día. ¿En cuánto tiempo me sentiré mejor? Exclusivamente con actividad física. Es muy importante la actividad física. Cada que caminamos la pantorrilla se contrae, los músculos de la pantorrilla, y empujan la sangre. El problema cuando hay varices es que al contraerse el músculo, la sangre no solo se empuja hacia arriba, se empuja hacia las varices y eventualmente tendrá más molestias. Aunque ayude mucho la circulación, la paciente se va a sentir con las piernas más pesadas y más cansadas al terminar el ejercicio. Nuevamente la recomendación es una revisión completa, iniciar la compresión con unas medias adecuadas, unas medias por debajo de la rodilla, de la compresión adecuada, y nuevamente en 2 o 3 días ya no debe tener ninguna molestia. Pero para poder indicar las medias, especialmente si ya tiene esas molestias, pues ya debería haber sido valorado por un médico, especialmente haber realizado un ultrasonido. Estamos abarcando entonces 2 campos muy principales de acción tuya: el tratamiento de las varices, el tratamiento de la insuficiencia renal mediante la realización de las fístulas, pero hay otro campo muy importante que es el pie diabético. ¿Cómo abordan ustedes el manejo del pie diabético, que muchas veces lo consideramos como algo multiasistencial, ¿verdad? Pero el papel del angiólogo, ¿por qué es tan importante en el pie diabético? Cuando el pie diabético es una enfermedad muy importante, es cada vez más común, crea incapacidad en los pacientes,
y bueno, en el peor de los casos termina con una amputación o incluso con la muerte del paciente. La mitad, poco más de la mitad de los pacientes con pie diabético, por la misma diabetes, tienen un problema de la circulación arterial. No llega adecuadamente la sangre hacia el pie. Cuando se crean las lesiones, bueno, obviamente se empieza con tratamiento médico, curaciones, pero es un requisito indispensable para que cicatrice el pie, que la circulación esté íntegra. Y ahí es donde entra el angiólogo, diagnosticar si el paciente tiene o no compromiso arterial y sobre esto trabajar. Estamos hablando que si tiene compromiso arterial y no se trata adecuadamente, la posibilidad de que termine amputado es más o menos un 50%. La mitad de los pacientes terminarán amputados. Si se controla y se trata adecuadamente el problema arterial, estamos hablando de que la posibilidad de salvar la pierna es cerca del 90%. Pero obviamente se necesita hacer el diagnóstico. Por eso, a pesar de que es multidisciplinario, incluye al endocrinólogo, al nutriólogo, al cirujano, a la enfermera que hace las curaciones, pues el tratamiento será incompleto si no se valora por un angiólogo. Bueno, nos está diluviando aquí en la cabina. Yo pienso que la importancia de saber o de difundir el conocimiento y el quehacer del médico le da herramientas al público en general para tener esos llamados de atención de qué es lo que necesito o a quién debo de acudir. ¿Qué consejo tú les darías en cuanto a higiene relacionado a tu especialidad en esos pacientes que tienen problemas tanto de varices, de problemas de insuficiencia renal o inclusive con ya la detección de diabetes en etapas que ya afectan al pie? Lo más importante para prácticamente todos los problemas de la circulación es la actividad física. Siempre se les recomienda, a menos que tenga alguna incapacidad, hacer ejercicio, mantener un peso saludable, evitar el tabaco, controlar la diabetes, controlar la hipertensión, el colesterol. Eso es en las fases iniciales, especialmente para pie diabético. El problema es que la mayoría de los pacientes toman conciencia de su problema hasta que ya presentan alguna complicación, y en esos casos se trata solo de limitar el daño y evitar alguna amputación. Obviamente el control de las enfermedades como la diabetes y la hipertensión es lo más importante. En el caso de la insuficiencia venosa o de las varices, lo mismo, el ejercicio, la actividad física. La mayoría de los que desarrollan varices están condicionados genéticamente, entonces no lo podrán evitar, pero sí podrán retrasar la aparición de la enfermedad o incluso las complicaciones si mantienen un peso saludable, si hacen ejercicio. Entonces serían las principales recomendaciones. Una vez que hay, por ejemplo, ya varices, la recomendación sigue siendo la misma: mantener la actividad física. Eso mantiene a la sangre circulando y evita que se estanquen las piernas y evita o mejora los síntomas. ¿Nos podrías dar tus datos para que la gente que tiene inquietud todavía por el internet te pueda contactar? Si nos deja escuchar la lluvia. ¿Sí? Ok. Mi consultorio está en Avenida Guerrero 1776, Colonia Jardines de Irapuato. Para que se ubiquen mejor, está cruzando la Torre Médica a un lado del Domino's Pizza. Los teléfonos es 624-4932, es el teléfono del consultorio. Mi teléfono celular es 1707-349. Lo ideal es que llamen antes de acudir para hacer una cita, nada más para verificar precisamente que no esté en quirófano, y con mucho gusto ahí los atendemos. Pues agradecemos tu tiempo, y salvo lo que nos deje hacer Tlaloc, los podemos invitar para en otra emisión el próximo jueves del programa Mi Médico de Confianza. El día de hoy estuvo con nosotros el doctor Carlos Garcidueñas Briceño, cirujano vascular periférico, comúnmente conocido como angiólogo. Muchísimas gracias, claro que sí, por aquí nos vemos. Prolar, todo lo que requieras en equipo médico, presentaron Mi Médico de Confianza, con el doctor Héctor Alejandro Acosta Ramos. Hasta la próxima.